Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que están ya sintonizando su programa de la lectura del año bíblico. Para hoy daremos inicio entonces al cuarto libro poético conocido como Eclesiastés. Bueno, ahora vamos a colocar nuestro cinturón de seguridad para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad estamos haciendo entrada entonces a esta nueva estación como es el libro de Eclesiastés. Pero antes vamos a conocer un poquito, vamos a adentrarnos un poquito sobre lo que comunica el trasfondo de este libro. Y nos dice que el autor, según la tradición, es el rey Salomón. Y la fecha aproximada de la escritura de este libro data entre los años 971 y 931 antes de Cristo. Se cree que este libro fue escrito durante su vejez y lo podemos palpar a medida que empezamos a leer este libro, pues el tono es un poco pesimista, ya que este libro recuerda un poco la situación espiritual por la que atravesaba Salomón en aquellos últimos años, como lo detalla Primera de Reyes capítulo 11. Ahora bien, aunque no se menciona en el libro de los Reyes, Salomón pudo haber recuperado su sano juicio antes de morir, y esto se echa un poco de ver para muchos cómo cierra él este libro, es decir, en el último capítulo, ya para concluir este libro, hace un análisis y un resumen que se cree que a través de este final él pudo haber recuperado su juicio, pues él detalla, después de haber manifestado tantas inquietudes y tantos sinsabores y haber dado a entender que todo en la vida es pasajero, nada se retiene, entonces él expresa: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Entonces, este escrito alude a que posiblemente antes de morir en su vejez, bueno, él tuvo que haber muerto no muy anciano, porque aproximadamente a los 20 años sube al trono, aunque él gobernó y estaba aún vivo su papá. Recordemos que el papá da la orden de que él suba a la mula que tenía y envía al sacerdote, envía allí para que se haga la coronación, y David estaba vivo cuando eso sucedió. Se cree que él contaba con la edad de 20 años y su gobierno duró 40 años. Entonces, si sacamos cuenta, de 60 años aproximadamente, muere Salomón. No podemos decir que estaba muy anciano, porque un hombre, una mujer de 60 años todavía tiene fuerza. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que hasta los 70, 80 es lo más de fortaleza. Así que no estaba tan anciano, tan que podemos decir 90 años, 80 años, no. Nos narra la palabra entonces sobre este tema, que es posible pues que haber concluido con estas expresiones haya hecho entender y lo haya hecho volver a su sano juicio y haberse arrepentido a Dios y haber tornado a él. Eso es hablar sobre el tema de las salvaciones, aguas profundas. Nadie puede determinar quién se salvó y quién no se salvó, a menos que la palabra lo diga. Por ejemplo, ¿quién duda de la salvación de Moisés? Nadie. Ahora, si preguntamos, ¿y se salvó Judas Iscariote o tiene promesa de salvación Judas Iscariote? Hay casos de casos, por supuesto. Pero en el caso de Salomón, la Biblia no detalla mucho sobre su
sus últimos años, entonces eso depende, eso es de Dios. Pero volvemos y repetimos, como haciendo un pequeño análisis de las escrituras y siendo considerado que Eclesiastés fue el último libro que él escribió, se considera estos últimos versículos como que el hombre entró en razón y es posible antes de haberse encontrado con la muerte, pues que retornó a Dios. De todas maneras, procuremos mantenernos siempre en santidad, porque si es así, pues podamos conocer a Salomón, y si no, bueno, eso es, las cosas ocultas pertenecen al Señor. Entonces, en este libro se encuentran muchas alusiones a la sabiduría, muchísima. Se habla sobre, hay muchos rasgos, muchas características de él, se habla sobre su riqueza, se habla sobre sus sirvientes, sobre todo lo que hizo, se inclinó a los placeres y a las actividades de construcción, como vemos, como vamos a leer durante este libro. Entonces, a causa de los problemas pues que suscita en Salomón, él escribe estas cosas en los cuales hace alusión a las grandezas y riquezas que él tuvo a su disposición. Este libro evoca un tiempo así cuando las respuestas tradicionales a las grandes preguntas, este es algo así como este libro abarca así como un espacio de filosofiar, del conocer, del saber, de indagar la respuesta y a la vez da el final de las situaciones por las que el hombre se aqueja o se afana. Entonces, en este libro, así como se puede reconocer la decepción también, por supuesto, está presente en estos temas, pues reconoce que todo por lo que se afanó, todo por lo que se trabajó, eso pasa a ser nada. En el contenido de este libro se ofrece evidencias de un ensayo literario que fue cuidadosamente redactado. Entonces, esto se puede considerar en su totalidad como un contenido que se define en los mismos términos y que anticipan el resumen y las convicciones que tenía el autor. Este tema es continuo, es las preguntas que se formulan. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana abajo del sol? ¿O puede un hombre hallar la verdadera sabiduría aparte de la revelación de Dios? Entonces son preguntas que invaden y que llegan a una conclusión. Pues la pregunta del predicador, así se conoce también, pues aquí se escucha este término, sí existe, explicando que sí existe un tipo, algo de valor eterno permanentemente y que puede ser hallado en este mundo debajo del sol y que le dé sentido a la vida. En este tema, en este libro, aparece la palabra provecho, que es el equivalente en el vocablo hebreo de yitrón, y también puede ser traducido como ganancia o valor. Hay una palabra que suena muchísimo y esa es la palabra vanidad, que es un término clave en este libro y constituye el equivalente al vocablo hebreo de Hebel, que literalmente en el vocabulario original se traduce como aliento. Indica lo que es mortal, transitorio o pasajero. Al transitar cada una de las vías a través de las cuales la humanidad ha intentado hallar la sabiduría, el autor de Eclesiastés la encuentra elusiva, así como cuando se trata de atrapar el viento y engañosa la vanidad. Es algo que por mucho que te afane, nunca lo podrás detener. La palabra sabiduría es hallada vacía del valor real. La respuesta no puede ser encontrada en los placeres, ni en la riqueza, ni en los grandes logros humanos o en las cosas materiales. Por eso
se dice que este libro fue escrito por Salomón ya en sus últimos años de vida, porque reconoce que todos los alcances materiales pasan a ser nada. De hecho, no sabe si lo que él, por lo que tanto se afanó, será heredado por alguien que ni siquiera le dará el justo valor. Entonces, en este libro tenemos mucho para aprender en nuestros días, porque los cristianos en la iglesia moderna, en la actualidad, muchas veces tienen una actitud intelectual muy pasiva y aceptan pues casi todo lo que se les dice, o simplemente cuestionan una doctrina de acuerdo con la apariencia, en lugar de investigar si ésta posee un fundamento bíblico o no. El reto que emprende el predicador se encuentra en paralelo a las recomendaciones que dio el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso, que no fuésemos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, como lo dice Efesios 4:14. Al principio de interpretar uno mismo las escrituras claramente establecido, pues uno puede tender a confundirse. El secreto está en que Dios nos guíe y nos revele para encontrar realmente el valor a la vida. Y de esa manera el creyente pueda encontrar a su verdadero motivo de vida y salvación, como es Jesucristo, pues precisamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, este libro no posee profecías o alusiones tipológicas sobre Jesucristo. Anticipa más bien muchas enseñanzas en quien se cumplieron y cómo se cumplieron la ley. Aunque Jesús dijo pocas cosas acerca de la sabiduría, Pablo se refirió ampliamente a la sabiduría que viene de Dios. Jesucristo sí mencionó en oportunidades a Salomón cuando se refirió a las riquezas que tenía Salomón, pero que ni aún con toda su majestad y sus riquezas él había sido vestido como los lirios del campo. Y también hace referencia a Salomón cuando detalla que este hombre era sabio, Salomón era sabio, pero que aquí, siguiéndose referencia, había uno más sabio que Salomón. También dice en otra oportunidad que la reina de Saba se levantará contra la generación que estaba escuchando a Jesús, porque ella viajó de los confines para escuchar la sabiduría de Salomón. Y entonces él es más que Salomón, porque precisamente Jesucristo es la vida, la sabiduría. Entonces, este libro contiene múltiples enseñanzas que vamos a emprender. Escuchemos entonces Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y sale el sol y pónese el sol, y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros torna el viento de nuevo. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para correr de nuevo. Todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre pueda decir. Ni los ojos se hartan de ver, ni los oídos se hinchen de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá
habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupen. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo falto no puede contarse. Hablé yo con mi corazón diciendo, he aquí, hállome yo engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido muchedumbre de sabiduría y ciencia. Y di mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Bueno, y entendemos entonces cómo se inicia este libro. Nótese la manera en que aborda el tema inicial. Presenta, da la carta de presentación. Estas son palabras del predicador y hace referencia entonces al hijo de David, rey en Jerusalén. Y precisamente el rey que precedió a David fue Salomón. Tenemos entonces acá y comienza con su discurso de pesimismo, quizás de decepción. Aquí podemos leer a través de estas líneas como la decepción en la que se encuentra un hombre que por mucho que experimentó, por mucho que alcanzó bienes y grandezas, esto es nada. Y dice entonces que es vanidad de vanidades, así, tal cual el predicador, todo es vanidad. Volvemos y reiteramos, esta expresión alude a la forma de que todo es como el viento que intentas atraparlo. Nunca podrás, no lo lograrás. Esto es en vano. El esfuerzo por lo que te afanas, todo esto es en vano. Y entonces comienzan las preguntas, las querellas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿De qué le sirve? ¿Para qué? Si viene generación y va generación, todo va mudando, va cambiando, pero la tierra permanece igual intacta, el hombre no puede alterar, el sol va a seguir saliendo, el viento va a seguir soplando, los acontecimientos atmosféricos naturales pues seguirán suscitando y comienza el sol, se pone el sol y vuelve a su lugar y todo esto es un ciclo arduamente organizado por el Creador que no se va a romper hasta que Él lo determine. Las generaciones van naciendo y van muriendo y van pasando. El viento pues llega, pasa de un lado, sale, tira hacia el sur, pasa, rodea el norte y va girando de continuo y sus giros van tornando de nuevo. Es algo constante que no se va a alterar. Todos los ríos van a la mar. Nótese esta verdad geográfica. Y la mar no se llena, no se desborda. La mar sigue sus límites tal cual se los determinó el Señor. Al lugar de donde los ríos vinieron y allí se vuelven a tornar de nuevo. Entonces aquí nos hace un pequeño detalle de lo que es aquí el ciclo del agua. Aquí vemos cómo nos va expresando un poquito, ¿verdad? Cómo vienen los ríos descienden a la mar y eso es cierto, nosotros vivimos en una zona
playera, costera, y lo que más hay alrededor de la costa son los ríos que desembocan. Y allí se mantiene el mar en los límites. Por mucha agua que surten de los ríos, pues allí se mantiene la mar. Así como el Señor se los ordenó, todas las cosas andan en el trabajo. Y el hombre siempre está en sus afanes, pues los ojos no se hartan de ver, ni los oídos se cansan de oír. Entonces, así hace la relación entre estas dos situaciones. Por mucha agua que le llega al mar, pues no se llena. Por mucho que el ojo ve, tampoco se harta de ver, y tampoco los oídos se cansan de oír estos acontecimientos, que los va relacionando con situaciones del ser humano. Hace la pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. El autor halla como fastidio al esfuerzo humano para introducir cambios duraderos en el mundo que se rodea. Y dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo, no hay ninguna novedad, todo ya está altamente planificado. ¿Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo? ¿Hay algo que se pueda notar de que es nuevo? A lo mejor esto, bueno, lo decía, como lo dicen por allí, en zona de risa, ¿no? Es que todavía Salomón no había descubierto la internet, que salen cosas diferentes cada vez, ¿no? Pero hablándolo de esto, hace la alusión de los ciclos de la vida, que son constantes, son una constante. No pueden decir, bueno, esto es aquí algo nuevo, ya fue. Esto que se está detallando ya fue en los siglos que nos han precedido, ya esto ha ocurrido, ya esto ha pasado, ha venido a ser lo que anteriormente también fue. No hay memoria de lo que ya pasó, ni tampoco habrá memoria de lo que será después, sencillamente a causa de las generaciones que van sustituyendo cada una de las personas que van naciendo. Hace la alusión en el versículo 12 cuando se presenta: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. A partir de estos detalles es como se puede comprobar que el predicador vuelve su atención, es él el que escribe estos versículos, este libro, y dice o detalla cómo fue su vida, pues él dio su corazón a buscar la sabiduría sobre todo lo que hace, lo que pasa debajo del cielo. Y esto pues se puede detallar a través de la observación de la naturaleza, de los seres vivos, de lo que Dios colocó dentro del mar, en la tierra. Y esto halló que todo esto era trabajoso, que esto Dios lo dio a los hombres para que el hombre se ocupara, para que tuviera oficio, para que viera en qué distraerse o en qué sostenerse. Y se dio cuenta de todas las obras que hay debajo del sol, y todo lo que ha hecho, lo que alcanzó, resume como algo vanidad, algo vanidoso, algo efímero, no tiene sustentabilidad y es aflicción de espíritu. Qué manera, ¿verdad? Como vemos este tono del rey totalmente decepcionado, totalmente desalentado, nada de lo que por lo que mucho se esforzó alcanzó o superó sus expectativas. Dice que lo torcido no se puede enderezar. ¿Cómo va usted a enderezar un árbol torcido? Y lo falto, pues no se puede contar porque sencillamente no está, no existe. Entonces, es una falacia de la sabiduría humana como valor supremo querer enderezar lo torcido o suplir lo que falta. Eso es imposible. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo engrandecido ya, me siento que he crecido, me he fortalecido y he crecido en sabiduría sobre todos los reyes que fueron antes de mí, y Jerusalén y mi corazón ha recibido
tanta sabiduría y ciencia. Y granjeé mi corazón para conocer la sabiduría y también para entender las locuras y los desvaríos. Y hay muchas personas que toman estos versículos como que Salomón tuvo una vida loca, ¿no? Y haciéndose él referencia a las distintas situaciones que presenta el ser humano, pues él, a todo esto que experimentó y procuró, se dio cuenta que era en vano, pues trae sencillamente aflicción de espíritu. Pues resume este último versículo que es una gran mentira de la sabiduría como valor supremo, pues solo ha traído dolor al predicador. Así que la sabiduría y el conocimiento también son vanidad. Nada bueno le trae. Seguimos avanzando entonces al siguiente capítulo. Capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, híceme huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todos frutos. Híceme estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Poseí siervos y siervas, y tuve hijos de familia. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Alleguéme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y de provincias. Híceme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos músicos y de todas suertes. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto perseveró conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Después torné a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Y he visto que la sabiduría sobrepuja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Empero también entendí yo que un mismo suceso acaecerá al uno y al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaré a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Tornéme por tanto a desesperanzar mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría.
que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón, con que debajo del sol él se afanara? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da trabajo el que allegue y amontone para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, tenemos entonces al capítulo 2 del libro de Eclesiastés y nótese la expresión que usa el predicador. Pues asiste en que se dio lo que su corazón le pidió. Ven, te probaré con alegría y gozarás de bienes, pero ¿saben qué? Todas estas circunstancias y estas situaciones también son efímeras. Eso es nada más que vanidad. Y dije a la risa, enloquece y al placer, pues, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto si ahora nos damos cuenta a través de los años de la experiencia cuáles son las verdaderas enseñanzas que quedan? Entonces, el predicador vuelve ahora su intención al problema principal y hace un recuento de los esfuerzos que ha realizado para resolverlo. Él propuso en su corazón darle gozo a su carne con el vino y que su corazón anduviese en sabiduría, con retención de la necedad, hasta que, bueno, dice que se fuese el bien de los hijos de los hombres, por lo cual se afanan debajo del cielo todos los días de su vida. Pero aquí hay esta palabra sabiduría que se usa en este versículo, es un sentido de sabiduría no la dada de Dios, no la tradición, no, es la sabiduría en la que la literatura bíblica sapiensal significa pues piedad, santidad y virtud. Pero aquí esta sabiduría que se usa en el versículo 3 del capítulo 2 es semejante a la filosofía que procuraban o practicaban los griegos, esa búsqueda de la verdad exclusivamente usando la vía del intelecto. Entonces, todo esto es de penoso trabajo. ¿Para qué ocuparse en él? O sea, es una ardua tarea que Dios ha dado para que se ocupen en ella. Y en esto, por eso la sabiduría que se detalla acá, pues no es la sabiduría que emana de Dios. Hace referencia a todo lo que hizo con sus manos, todo lo que deseó, pues hizo obras, casas y plantó grandes viñas, a tal modo que se engrandeció con la exquisitez de los huertos y los jardines y todos árboles de fruto que su alma deseó. Construyó estanques para regar todos esos bosques donde tenía los árboles sembrados. Se encaminó al aumento de siervos, de sirvientes, y tuvo hijos y familia. Imagínense, solamente con 1000 mujeres, ¿será que tuvo tiempo de atenderlas? También tuvo posesiones en abundancia, vacas, ovejas, todo, una riqueza exorbitante como nunca antes se habían visto en el pueblo de Dios y en sus alrededores. Por esa fama excedía la grandeza, las riquezas, la majestuosidad con que este hombre fue lustrado. Tuvo posesiones a granel. Llegó tanta plata, se acercó a las riquezas, tanto oro, pues los reyes de su entorno lo
admiraban y también le daban presentes. Tuvo cantores, deleites de los hijos de los hombres, e hizo instrumentos de músicos y de todo tipo de suerte. Fue engrandecido en gran manera. Todo esto estuvo atado al gobierno, al reinado de Salomón. Y aparte de eso, Dios le otorgó la sabiduría, todas las riquezas, las grandezas. Los enemigos le daban presente. Fue el reinado de paz, porque sus enemigos procuraron hacer alianza con este hombre. Él no negó a sus ojos nada de lo que deseara, nada. Y de lo que su corazón deseó para tener el placer y el convite y el deleite, lo gozó. Todo esto fue parte de sus jornadas diarias del rey Salomón. En cuanto a majestad, riqueza, poder, dominio y aparte de eso, la sabiduría. Y se dio cuenta de todas las obras que habían hecho su mano y todo el trabajo que tomó para hacerlo. Pero al final de toda esta majestad y toda esta grandeza, se dio cuenta que era también efímero, era vanidad. Y esto solo trae aflicción de espíritu, pues no hay provecho de nada de esto debajo del sol. Después de todo, de haber indagado, después de haber vuelto atrás y admirado todos sus logros como rey, con todas las posesiones, se tornó a ver que había desvaríos, había necesidad, porque ¿qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? ¿Qué hay? ¿Qué hay para que ellos puedan entonces seguir? Entonces, el predicador considera aquí la doctrina de la retribución, que Dios equilibra los extremos para compensar de alguna forma las desigualdades de la vida. Quizás este sea el valor supremo que él busca. Y he visto que la sabiduría, sin duda alguna, sobrepuja a la necesidad, así tal cual la luz desaparece las tinieblas. Entonces se da cuenta de que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, está acorde, pero el necio definitivamente anda en tinieblas. Pero a pesar de estas situaciones que son palpables tanto en la vida del sabio como del necio, se dio cuenta que a ambos les sucederá lo mismo. ¿Y qué será? ¿Qué será lo que le sucederá tanto al uno como al otro? La muerte. Entonces dije yo en mi corazón, así tal cual le va a suceder al necio, también me va a suceder a mí. Así que, ¿para qué me estoy haciendo tanto esfuerzo para seguir siendo más sabio? Entendí también que esto era en vano, pues tendremos el mismo final, tanto el necio como el sabio iremos al mismo lugar. Es como dice por allí, hay un pensamiento que tanto al peón como al rey, cuando termina el juego, van a la misma caja. Tanto el que en su vida sirvió como el que fue servido irán al mismo lugar, al cementerio. Y todo esto causó en él un aborrecimiento de la vida, tanto de toda la obra por la cual se había afanado debajo del sol. Ya entendió y se usa la palabra esto me era fastidiosa, porque entendí que todo esto es vanidad, es en vano, es efímero, es pasajero y a la postre trae aflicción de espíritu. Entonces aborrecí todo mi trabajo, todo lo que había hecho y esto lo va a recibir otro que vendrá después de mí. ¿Y será que aquella persona que reciba todo por lo cual me esforcé durante toda la vida será sabio o será necio el que se va a enseñorear de todo el trabajo en lo que yo me afané, en lo que me ocupé? ¿Será que habrá sabiduría? Y el pensar eso también le produjo tristeza y vanidad. Pensó entonces en la desesperanza de su corazón, por cuánto me afané y en cuánto trabajé y en todo lo que me he ocupado debajo del sol, en todo lo que he poseído, para que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud.
que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó por ello. Y es la triste realidad. Eso es una realidad que no se puede esconder. Aquello por lo cual te esforzaste, aquello por lo cual viviste, será heredado por alguien que ni sabe qué tanto trabajaste para tenerlo y tampoco sabrás si le irá a dar cuidado o continuidad. Entonces, hace la pregunta, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y fatiga de su corazón con que debajo del sol él se afanara? ¿Qué tiene? Porque resulta que sus días son dolores y sus trabajos pues son molestias, porque aún de noche su corazón no está reposado. Todo esto encierra lo que se conoce como la vanidad. Y hace entonces el resumen. Si tú no puedes llevártelo contigo y no sabes con quién irá a quedar, quiénes serán tus herederos, quiénes lo aprovecharán, entonces, ¿qué es lo mejor y la más sabia determinación? Goza de lo que tienes mientras vive. El gozar de aquello con que Dios te ha bendecido la vida es sumamente importante. El reconocer que es el momento de aprovecharlo cuando estás en la tierra. Dice entonces, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma, beba y que su alma vea el bien de su trabajo. Eso para que entienda que todo lo que ha recibido ha sido de la mano de Dios. Porque entonces, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién? No. Es mejor entonces que el hombre se goce y el hombre reciba de la sabiduría que da Dios, la ciencia y el gozo, porque al pecador le da trabajo y al que llega a montones que le dé al que agrada a Dios. Todo esto también resumió es vanidad. Entonces, esta manera de filosofiar que encontramos aquí de parte del rey Salomón está ruda al darse cuenta que por mucho que tengas, por mucho que trabajes, no sabes qué tanto lo podrás disfrutar y si el que lo va a heredar realmente lo valorará. Eclesiastés capítulo 3. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar, tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupasen. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Dije en mi corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría
para que así echaran de ver ellos mismos que son semejantes a las bestias. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso del animal, el mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un lugar, todo es hecho del polvo, y todo se tornará en el mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba, y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, tenemos uno de los capítulos más emblemáticos de este libro, como es el reconocer el tiempo y este elemento, ¿verdad?, que jamás podremos detener. El tiempo no espera a nada. En estos versículos que contiene el capítulo 3, hallamos entonces cómo esta síntesis y análisis por parte del predicador, cuando detalla que todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, para todas las cosas hay sazón, para todo va a llegar al justo y preciso momento. Entonces, si el valor de la retribución falla, quizás existe algún orden dado de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios en su sabiduría ha establecido. Y todas las cosas dan sentido a la vida. Todas las cosas van a llegar de forma perfecta, cumpliendo así su ciclo. Está el tiempo de nacer y también el tiempo de morir, precisamente el tiempo de sembrar esa planta y también el tiempo de la cosecha, que también determina a arrancar lo que ya se plantó. Está el tiempo de matar y el tiempo de curar, el tiempo de destruir y el tiempo de edificar. Y uno dice aquí, bueno, pero entonces la palabra de Dios me autoriza a matar, porque aquí dice que hay tiempo de matar. Entonces, si hay un tiempo de matar, es que hago un paréntesis al mandamiento, al sexto mandamiento, y puedo matar. No lo interprete así. No lo interprete así. Hay tiempo de quitar, de matar. En ese sentido, no es que usted va a agarrar una persona y la va a aniquilar, no. Hay situaciones en que usted puede recibir algún daño, alguna herida, algo que le suceda, pero está el tiempo también de curar. Es decir, son ciclos de los cuales está compuesto las distintas situaciones que pasa el ser humano. Está el tiempo de llorar. Hay tiempos en que hay que llorar, necesitamos llorar, pero también hay tiempo de reír, de regocijarnos, así como el tiempo de llorar, de estar amedrentados, pero también está el tiempo de gozarse. Hay el tiempo de esparcir las piedras y está pues el tiempo de allegarse. Nótese cada una de las situaciones, el tiempo de alejarse y el tiempo de abrazar. Todo hay un estipulado para ejecutar de acuerdo a las situaciones presentadas lo que se debe hacer. No te salgas de tu tiempo, no te salgas de tu tiempo. Está el tiempo de agenciar, el tiempo de invertir y el tiempo de perder, el tiempo de guardar aquello que se te ha entregado y el tiempo pues de entregarlo. Nótese todos los versículos hasta el 8, todas las contrapartes, el tiempo de romper y el tiempo de coser, haciéndose referencia a las telas, ¿verdad? Del verbo coser con ese. El tiempo de callar y el tiempo de hablar. Tenemos que aprender a usar nuestros tiempos conforme a la sabiduría de Dios. El tiempo de amar y el tiempo de aborrecer. Ese tiempo de tener guerra y tiempo de tener paz.
cómo va desglosando cada una de las situaciones que puede experimentar las personas. Entonces, todo esto hace referencia a que debemos saber identificar bajo qué conducta debemos mantenernos de acuerdo a las situaciones vividas. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? ¿De qué le aprovecha? Porque ha visto el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres para que en ellos se ocupen. Y por supuesto que Dios le dio trabajo al hombre para que se ocupase en eso. Recordemos la orden recibida a Adán de que se ocupara del huerto, de cuidarlo, de ponerle nombre a los animales. Dios, por supuesto, que determinó un oficio al hombre y a la mujer, pues que le ayudara en los oficios que tenía. El Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo, aún el mundo dio en su corazón, a tal punto de que el hombre no alcance esa obra tan linda que Dios hizo desde el principio hasta el cabo. El Señor en su gran sabiduría adornó este lugar, este mundo, de principio a cabo, una obra maravillosa. Y el hombre no puede, no alcanza el hombre a entender la obra de Dios. Y él ha conocido, según este texto, que he conocido que no hay mejor para ellos el que alegrarse y hacer bien en la vida. Es lo más sabio que se puede experimentar y también determinar que es un don de Dios de que el hombre coma y beba y goce del fruto de su trabajo, porque ha entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Todo lo que Dios hace es perpetuo. Eso que él hizo no se añadirá ni tampoco disminuirá, y lo hace Dios para que el hombre entienda y teman con ese temor santo y reverencial a la exactitud de administración de Dios. Aquello que ya fue, pues es, y lo que ha de ser, pues fue ya. Y Dios, miren este versículo tan hermoso, restaura lo que pasó. El Señor tiene el poder de restaurar lo malo o lo deplorable que haya pasado. También vio debajo del sol un lugar de juicio allí donde veía mucha impiedad y en lugar de la justicia allí había iniquidad. Y eso le causó tanto dolor en su corazón porque vio cómo al justo y al impío, y dijo: esto el Señor juzgará tanto al justo como al impío, porque allí hay tiempo de todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Todas estas cosas que está viendo, determinó también que Dios es el que hará y le colocará y dará a cada quien su justo pago. Y entendió en su corazón, en orden a la condición de los hijos de los hombres, que Dios los probaría para ver si echaran de ver ellos mismos que parecen bestias en su ignorancia y en su falta de cordura, porque el suceso, lo que acontecerá a los hijos de los hombres y al suceso de los animales va a ser igual. Tanto el hombre como las bestias van a morir, pues ellos también tienen esa capacidad de respiración como lo tienen los seres vivos que son que usan el oxígeno para vivir, para respirar. Pero se da cuenta también que todo esto que tiene no es más que pasajero, porque todo, tanto el hombre como el animal, volverán a su estado original, se volverán polvo, llegarán a ese estado. Y sabe, pregunta pues, si el espíritu de los hijos de los hombres va a estar allá arriba y el espíritu de los animales va a estar acá abajo. Hace esta pregunta. Y cierra entonces que hay algo que de lo cual se debe alegrar el hombre, y es con lo que hicieren, porque su parte, ¿quién la llevará? ¿Quién va a hacerlo traer para que él vea lo que ha pasado con la obra que había emprendido acá en la tierra? Entonces dice este último versículo del capítulo 3,
Así que he visto que no hay cosa mejor, no hay nada mejor. Es lo más que alegrarse el hombre con lo que hiciere, porque esta es su parte aquí en la tierra mientras viviere. Porque ¿quién lo llevará para que lo vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién va a volverle a enseñar a él el fruto de su trabajo después que ya no esté? Sencillamente no volverá. Entonces, la manera de ir argumentando el predicador de las situaciones tan reales, pues tanto al animal como al ser humano morirán. Y así que, ¿qué vamos a saber si el espíritu regresa, sube o el de la bestia baja? Y comienza entonces a argumentar las situaciones que a diario se pueden observar. Seguimos avanzando el capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados que ya murieron, más que a los vivientes que hasta ahora están vivos. Y tuve por mejor que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio dobla sus manos y come su carne. Más vale el un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me torné otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que ni tiene hijo ni hermano, mas nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se hartan de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo cuando cayere, que no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo e infatuo que no sabe ser aconsejado, porque de la cárcel salió para reinar, mientras el nacido en su reino se hizo pobre. Vi todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tiene fin todo el pueblo que fue antes de ellos, tampoco los que vendrán después estarán con él contentos, y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En este capítulo notamos entonces la gran decepción que lleva al observar la impiedad que se manifiesta en la humanidad. En el capítulo 4, versículo 1, nos damos cuenta cómo detalla que se tornó y vio todas las violencias que se hacían debajo del sol y que las lágrimas de aquellas personas que sufrían oprobio sin tener alguien quien los consolase. Y la fuerza estaba en la mano de aquellos que le hacían daño. Y para ellos no había entonces esperanza alguna. Entonces, el predicador se fija en aquellos que sufren la opresión. En una declaración apasionada halla que los oprimidos no tienen quien los consuele y que el poder está en la mano de aquellos hombres malvados que lo oprimen. Debido a estas dos cosas que observan, los oprimidos no tienen esperanza. Entonces, en los siguientes versículos, el predicador concluye pues que los muertos están mejor que los oprimidos que aún viven. Si todo lo que
la vida puede ofrecer es opresión. Lo mejor es no haber nacido. Pero esta expresión apasionada no constituye el veredicto final del predicador sobre el valor de la existencia humana, pues más adelante en el capítulo 9 vamos a ver cómo analiza un poco más a fondo esto expresado acá. Lo que es el necio, que es víctima de su propia ociosidad, es otro tema menor que recorre el libro, en que el que trabaja con moderación otorga dignidad a la persona. Pero si el trabajo es excesivo y lo absorbe por completo, de nada lo aprovechará. Entonces, ¿qué es ¿cuál sería lo sabio? Tener con moderación el trabajo y no estar totalmente sumido en los trabajos que la realidad nada te va a aprovechar, porque un poco descansadamente es mejor que mucho con aflicción de espíritu. Es mejor que tengas un poco, pero sin mucha presión, sin mucha angustia. Entonces hace esa recomendación. No te afanes, no te excedas en el trabajo, porque a la final no te va a ayudar. Entonces, toda excelencia de trabajo mueve la envidia. Es una triste verdad. Así es el sentimiento del hombre. Cuando hay éxito, cuando hay excelencia de trabajo, se levanta entonces la envidia de aquellos que carcomen por el éxito y las bendiciones alcanzadas. Es triste, pero el necio dobla sus manos y come su carne por la negligencia, por la terquedad de no obrar con diligencia, pero el puño lleno con descanso. Es mejor el puño lleno con descanso, allí un trabajo equilibrado, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, lo que estábamos hablando, que es tener lo mejor un trabajo equilibrado, un puño. Tienes los dos, andas con aflicción de espíritu. Se dio cuenta que nuevamente vio lo efímero que trae estos afanes que observó debajo del sol. En el versículo 8 hace referencia entonces que cuando se trabaja solo y sin nadie a quien dejar la riqueza, el ser humano sufre privaciones por gusto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues sería mejor tornarse un poco de tiempo para disfrutar lo que tiene, tomarse un poquito de su tiempo y consumirse completamente tratando de tener más. Es decir, tómate tu tiempo antes de que te estés consumiendo completamente para tratar de acumular más y más y más. En el siguiente versículo habla sobre el valor de la amistad. Pues mejor son dos que uno. Esta es una inversión conjunta, tiene más probabilidad del éxito. Si uno de los socios triunfa, pues el otro puede compartir el fruto obtenido, y si fracasa, pues va a tener alguien que le ayude. También es referente o se puede aludir a lo que es la pareja matrimonial. También puede ser cuando habla en el versículo 11 que si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se va a calentar uno solo? Hace también referencia, esto se puede hacer referencia a los viajeros que trataban de mantenerse calientes en las frías noches de Palestina. La imagen también evoca a una pareja de esposos y esposa. Es demasiado obvio como para ignorarla, pues un matrimonio son dos que según Dios ordena en Génesis 2, 23 y 24. Así que deben enfrentar los problemas de la vida en unión. Entonces, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Esto es una gran sabiduría. Es más fácil que usted doble uno solo, que usted rompa un solo hilito, a romper varios. Entonces aquí valdría ese pensamiento que dice: en la unión está la fuerza. Entonces, aquí en este versículo también ofrece la imagen de dos viajeros, que se habla pues como de cómo se podrían defender en caso de ser asaltados por ladrones, pues cada uno saldría al auxilio del otro.
Y si fueren 3, pues nadie los va a poder vencer. Si por el contrario también se refiriese al hombre y a la mujer haciéndole frente juntos a la vida matrimonial, entonces su fuerza podría aumentar en caso de tener hijos como herederos. Allí más o menos se puede entonces expresar estos versículos. Y en el versículo 14, porque de la caja dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. Es mejor. Hay más esperanza, aun cuando haya pobreza económica, pero hay capacidad intelectual para poder organizar y salir adelante, pues hay mayor esperanza que en aquella persona que aunque tiene riqueza es una persona fatuo, no se deja aconsejar. Porque aunque de la cárcel salió para reinar, mientras el nacido en su reino se hizo pobre. Y entonces este versículo es un poquito difícil porque, bueno, depende cómo se interpretara en el término, aunque el sentido parece ser un joven como antes era David, pues, que aunque nació en una familia pobre, puede, y si es sabio, salir del aislamiento y llegar al trono. Así que este es un poquitico enredadito ese versículo. Y en el 15 nos dice que vio todos los vivientes debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en el lugar de aquel que estaba gobernando. No tiene fin. Todo el pueblo que fue antes de ellos, tampoco los que vendrán después estarán en él contentos. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Un poquito pareciera que son los mismos versículos desde el 13 y hasta el 16 hablan sobre este muchacho. Entonces, de qué manera puede tener el reino, llegar al lugar donde estaba aquel que negligentemente gobernaba, aquel anciano. Y el pueblo vendrá entonces a estar contentos con él, con este muchacho. Al parecer es del mismo relato. Y bueno, ya para terminar entonces, leeremos el 5, o vamos a escuchar entonces el capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, que no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades, y muchas las palabras, mas tú teme a Dios. Si violencias de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir larga. Una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así se vuelve, tornando como vino. Y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano.
Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar al viento? Demás de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho enojo y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le responderá con alegría de su corazón. Bueno, notamos entonces la manera en que Salomón aborda estos temas que en varios capítulos se sigue mencionando. Tenemos entonces lo importante de temer a Dios y mantener los votos que has pronunciado. Cuando tú vayas a la casa de Dios, cuando tú estés allí, acércate más para oír. Es mejor obedecer los preceptos de Dios que ofrecer el sacrificio de los necios. Esto es sacrificios como expiaciones de la petulancia. Entonces, el mensaje, la recomendación es acércate más, presta más tu oído para poder aumentar así tu saber y la fe, porque el sacrificio de los necios es tan triste que ellos no saben que están haciendo lo malo. Entonces, no te apresures cuando haya en ti esa necesidad de cumplir algo, no te apresures en tu corazón y con tu boca a pronunciar alguna palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos, Dios escucha todo y tú estás sobre la tierra. La superioridad de Dios es inalcanzable. Entonces, ¿qué es lo más lindo que se recomienda? Que sean pocas tus palabras, que sean medidas tus palabras, porque de la mucha ocupación, dice en el siguiente versículo, viene el sueño, de la mucha ocupación viene el cansancio y de la multitud de las palabras se sale entonces la voz del necio. Entonces cuidemos de pronunciar cosas que no vayamos a cumplir, porque cuando a Dios le hicieres una promesa, no tengas tardanza en cumplirla, no te demores, porque esto no es agradable a Dios. Dios no se agrada de los insensatos, de aquellos que pronunciaron y no cumplieron con lo prometido. La demanda es: paga lo que prometieres. Lo que prometieres, hazlo. Porque mejor te hubiese sido que no hubieses pronunciado palabra y que hayas prometido, quizás para quedar bien delante de la congregación o delante de la familia, y que luego te retractes, o que pase el tiempo y no cumplas con lo que tus labios pronunciaron. Entonces no sueltes tu boca, porque eso te es contado como pecado. No digas delante del ángel, no digas delante de... No es que fue mi ignorancia, porque Dios se va a enojar a causa de tu palabra. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿En qué vas a quedar? Es de gran relevancia lo que Dios nos insta a través de estas recomendaciones. Donde los sueños son muchos, pues allí también hay mucha vanidad y muchas son las palabras. Pero en todo esto, la más sabia recomendación es que le temas a Dios. Si violencias del pobre y la extorsión, la justicia, todo esto vieres en la provincia, no te asombres, no te maravilles, porque a pesar de todas estas cosas malas que se hacen, Dios está mirando desde lo alto. Dios está sobre todos ellos, sobre aquellos que deberían impartir justicia y no lo hacen. No te sorprendas, Dios es más alto que ellos. Entonces, el provecho de la tierra es para todo. El rey mismo está sujeto a los campos. Las bendiciones dadas de Dios abarca a todo. La persona que ama el dinero
nunca se va a saciar, siempre va a procurar tener más. Aquella persona que ama tiene ese continuo deseo de tener, no le será de provecho. Esto también es tristeza efímera y vanidad. Esto es como tratar de amarrar el viento a tus manos. Nunca lo vas a lograr. Cuando tus bienes se te aumenten, ¿sabes qué? Cuando tengas mucha riqueza, también se te van a acercar muchas personas para ayudarte a gastar lo que has tenido. Cuán dulce es el sueño de aquella persona que se acuesta bien agotada del trabajo, pero el rico no tiene esa capacidad sabrosa de dormir en paz. Hay una cosa trabajosa que ha visto debajo del sol, dice el predicador, aquellos hombres que guardan sus riquezas porque de sus dueños será para su mal. No van a tener entonces un buen final, las cuales se pierden en las malas ocupaciones, en las malas acciones, y a los hijos que engendraron, pues nada les queda en la mano. Por haber sido mal administrador, no tendrás entonces herencia ni aún para la generación que quedará después de ti. Así como salió del vientre de su madre, es una verdad que nos recuerda y nos acordamos de Job, así tal cual salió del vientre de su madre desnudo, así mismo vamos a regresar así como vinimos. Nada tuvo de su trabajo, nada vamos a llevar en las manos, vamos a llegar al ataúd sin nada. Nada, es una realidad que es indiscutible. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Así que, además de todo esto, pues, ¿qué es lo que más te hace el consejo? Que lo bueno es que comas y que bebas y que te goces con el bien de tu trabajo, con lo que Dios te ha dado, porque esta es la parte del ser humano. Entonces no te afinques en un extremo de tener, padecer y no vas a tener la paz y la tranquilidad. Gózate con lo que Dios te ha dado. Así que a todo hombre a quien Dios le dio las riquezas, su hacienda próspera y le dio también la facultad para poder ser buen inversor, una buena persona que invierte, que goce de su trabajo, porque esto es un regalo de Dios. Esto no es de los hombres, es de Dios. Entonces, todo esto te lo ha dado Dios y esto es para Dios. Gozo el que tú seas diligente y disfrute de las bondades que Él te ha otorgado.